Queridos amigos, bienvenidos al canal Estudio 34, canal de la Palabra de Dios. Se explica los pequeños estudios a través de la Palabra de Dios, versículos, menos comentario, más Palabra de Dios. Para empezar, este pequeño tema se llama Dios es apasionado y compasivo. Vamos al grano, lo que quiere decir la palabra apasionado. Y dice así: una, que siente pasión o gran entusiasmo por una persona o cosa. Dos, poseído de alguna pasión o afecto, partidario de alguien. Tercero, persona que siente gran entusiasmo o pasión por alguien o algo. Es un apasionado puede ser de la pintura, puede ser de museos o de alguna otra cosa. Ese es lo que significa la palabra apasionado. Mantengan eso en mente porque de eso se va a tratar la pequeña reflexión o tema. De eso se va a tratar. Así que mantengan eso, por favor, en mente. Ahora vamos a ver lo que quiere decir la palabra compasivo. Compasivo dice así: primero, que siente compasión. Segundo, que tiene compasión, que fácilmente se mueve a compasión. Tercero, que siente tristeza por el sufrimiento ajeno. ¿Qué les parece? A mí me gustó más la última opción, que dice que siente tristeza por el sufrimiento ajeno. Significado de la palabra compasivo en el diccionario significa que siente tristeza por el sufrimiento ajeno. A ver, nosotros tenemos sufrimientos, queridos amigos, o no tenemos. Nosotros pasamos por penas o no pasamos. ¿Qué penas no pasa usted en la vida diaria? Bueno, pero mejor vamos a leer la palabra de Dios para considerar. Son varios textos y voy a leer estos textos para que ustedes se vayan analizando. Por favor, no va a haber explicaciones de los textos porque entonces no nos va a alcanzar los 15 minutos. Ustedes, por favor, pongan atención y coordinen los textos con el título, de esta pequeña reflexión que se titula Dios es apasionado y compasivo. Empecemos con los mensajes, los textos bíblicos. Dice así: primero, Salmo 103, 13. Salmo 103, 13. Dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Siguiente versículo, Isaías 49, 15. Isaías 49, 15 dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Vamos a considerar el tercer texto, Oseas 11, 1 al 9, dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí está hablando Jehová. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá a espada sobre sus cuidados y consumirá sus aldeas. Ahí paramos, queridos amigos. Hay un
Aquí hay una lección muy grande, lo que el Señor habla sobre el cuidado que le dio a Israel. Pero aún hay más versículos todavía que hay que leer. Pero estos versículos, doy una pausa aquí porque yo quiero que ustedes reflexionen y piensen que estos versículos también van dedicados individualmente a ustedes. Es cierto, Israel ya no existe. El verdadero Israel, el verdadero pueblo de Israel ya no existe. Claro, existe el Israel actual, pero ya es un Israel totalmente diferente. Ya no es el Israel, ya no es el Israel que tenía contacto totalmente con Jehová Dios. No es aquel Israel que frecuentaba hablar con Jehová Dios. Este segundo Israel que tenemos ahora es un Israel totalmente diferente. Pero no vamos a entrar en ese tema. Vamos a seguir leyendo, dice así Mateo 23:37, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Vamos a hacer un paréntesis. Este pasaje, tal vez usted dirá, bueno, pero eso fueron los para Israel. El pueblo de Israel sí tiene razón para Israel fue, pero también refleja en nuestra vida diaria, cómo nosotros a veces dentro de las iglesias llegamos simplemente a calentar bancas y nos vamos. El pastor predicó, pero luego si nos preguntan al rato qué predicó el pastor, no nos acordamos. Simplemente fuimos por alguna razón personal y salimos no vitaminados de la palabra de Dios, que no tiene nada malo. Usted no se sienta mal. Si está en esa condición, no se sienta mal. Usted siga yendo. Yo no le digo a usted que usted está haciendo mal. No, porque Dios es misericordioso. Dios es amor. Dios entiende esas cosas. Y Dios quiere dar la oportunidad aún a usted para que usted reaccione y pueda entregar su vida al Señor Jesús. No vamos a dar muchas explicaciones. Vamos a seguir con el siguiente texto que dice 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Aquí habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:2, en donde él compara su relación de Pablo, apóstol, compara su relación de él, personalmente la de él, con la iglesia como la esposa de Cristo. Dice, porque os celo con el celo de Dios. Él no está celando con el celo del ser humano, sino con el celo de Dios. O sea, a través de la palabra de Dios, a través de ir leyendo, aprendiendo, uno empieza a tener esas actitudes, empieza a desarrollar esas virtudes que son divinas. Entonces, claro, él ha desarrollado estas virtudes divinas, entonces él cela al pueblo de Dios en ese entonces, a la iglesia con celo de Dios. Pues dice, pues os he desposado a un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Él, con todas sus prédicas, con todos los libros que escribió, él hizo eso. Al Espíritu Santo le reveló, o por supuesto, el Señor Jesús le dio la revelación, por supuesto, pero él, de su parte, como humano, él dice, yo hice todas estas cosas para prepararlos, para presentarlos en el futuro como una virgen ante el Señor Jesús. Él sacrificó, él aguantó hambre, él aguantó persecución, él aguantó cárcel. ¿Y qué no pasó el apóstol Pablo?
Si usted lee un poco la historia del apóstol Pablo, ¿qué no ha pasado el apóstol? ¿Qué no pasó? Pasó muchas cosas. Por último, vamos a leer el otro versículo que está en Primera de Corintios 13, 4 al 8. Primera de Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero el amor de Dios, el amor del Señor Jesús no se acaba. Si no, ahí ustedes tienen una representación, una idea de lo que pasó en la cruz durante el transcurso de su vida como parte humana, parte divina, vivió entre los humanos y el sufrimiento que pasó. Entonces, volvemos al nombre del tema que se titula, dice, Dios es apasionado y compasivo. Ahora, no puedo extenderme más con el título, pero simplemente les hago una pregunta. Basado en el texto, los textos que leímos, ¿Dios es apasionado individualmente con ustedes? ¿Sí o no? ¿Dios es compasivo con ustedes? ¿Sí o no? Contesten conforme la sinceridad y la condición que se encuentren y digan la verdad. Eso es lo que le agrada a Dios, la verdad. Que digan ustedes la verdad, que Dios es apasionado y es compasivo. A menudo se considera que las emociones son indeseables y deben evitarse. Para algunos, son intrínsecamente irracionales y por lo tanto las personas de bien no deberían ser emotivas. Según ciertas escuelas filosóficas griegas de la antigüedad, la persona ideal era racional, insensible a las pasiones y soberana sobre sus emociones mediante el raciocinio. Las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas. Sin embargo, Dios no creó con la capacidad de experimentar emociones. Además, él mismo retratado en las escrituras como quien experimenta emociones profundas. Si es así, estas no pueden ser intrínsecamente malas o irracionales, pues el Dios de la Biblia posee una bondad y una sabiduría perfecta. Ahora vamos al comentario aquí de la señora escritora. Vamos a leer muy poco. Dice así, el amor de Cristo es profundo y ferviente. Emana como una corriente incontenible hacia todos los que quieren aceptarlo. En este amor no hay egoísmo. Si este amor de origen celestial es un principio permanente en el corazón, se dará a conocer no solo a aquellos que quienes estamos más vinculados por amor en una relación sagrada, sino a todos con quienes nos relacionamos. Nos inducirá a prestar pequeñas atenciones, a hacer concesiones, a impartir actos de bondad, a pronunciar palabras tiernas, veraces, animadoras. Nos impulsará a simpatizar con aquellos cuyos corazones anhelan simpatía. Está en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 212. Vamos con el siguiente párrafo, dice así, Dios no nos trata como los hombres se tratan entre sí. Los pensamientos de Él son pensamientos de misericordia, de amor y de las más tiernas compasiones. Satanás está pronto quitarnos la bendita seguridad que Dios nos da.
desea privar al alma de toda vislumbre de esperanza y de todo rayo de luz, pero no podemos permitírselo. No prestemos oído al tentador. En la parábola del hijo pródigo vemos cómo será recibido el extraviado. Y estando todavía lejos, le vio su padre y conmoviéronse las entrañas, y corrió y le echó los brazos al cuello y le besó. Se encuentra en Lucas 15, 18 al 20, por si en dado caso usted gusta ir a revisar esto. Mas ni aun esta parábola tan convencedora alcanza a expresar la compasión de nuestro Padre Celestial. El Señor declara por su profeta: con amor eterno te he amado, por tanto te he extendido mi misericordia. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Mientras el pecador está todavía lejos de la casa de su padre, desperdiciando su hacienda en un país extranjero, el corazón del Padre se compadece de él, y todo anhelo de volver a Dios que se despierta en su alma no es sino una tierna súplica del Espíritu que insta, ruega y atrae al extraviado al seno amorísimo de su Padre. Este párrafo se encuentra en El Camino a Cristo, página 53. Queridos amigos, ahí terminamos. Será el siguiente tema o la siguiente reflexión que vamos a dedicarnos. Hasta pronto.